Muy buenos días, amigos televidentes, que todos los días sintonizan a cananga.tv por cualquier dispositivo electrónico, sea este una tablet, una laptop, un computador, un celular inteligente, lo que sea, su televisor. Usted a las 10 de la mañana coloca cananga.tv en Google, en su buscador que tenga, y le va a aparecer Cananga en cualquier parte del mundo. Este programa usted lo está viendo ahora a las 10 de la mañana, pero diferido a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, usted lo podrá sintonizar. Pero si no puede a las 9 o de la noche o a las 10 de la mañana, usted sencillamente se registra en el otro enfoque con Darío Cuba y usted le da a la campanita y va a estar recibiendo nuestra propuesta diariamente. Buenos días, hermano Guarionex Luperón. Buenos días, hermano Olivo, y a todas las personas de todas partes del mundo que nos sintonizan cada día a esta misma hora. Para nosotros es un placer conectar con el mundo, con los dominicanos que diariamente laboran en la República Dominicana, que viven en la República Dominicana, y también para cada uno de los dominicanos que tienen que trabajar y esforzarse para echar para adelante en el exterior. Para todos, bienvenidos. Este es El Otro Enfoque, con Darío Cuba y el economista Tito Olivo. Sí, pero no solamente el economista Tito Olivo, sino también el sociólogo Guarionex Luperón. En el día de ayer, Guaro, tuvimos un excelente programa. Ese programa supuestamente iba a ser por 15 minutos y se extendió. Esteban Silva, un gran expositor, lo conozco, gran expositor, nos estuvo edificando sobre la problemática de Chile. Esteban nos hizo una radiografía de lo que pasaba en Chile. Hoy vamos a tener otro excelente programa con otro gran expositor, nuestro hermano Carlos Alejandro, desde el Uruguay. Y vamos a tener también a Raúl Sendic, hijo de Raúl Sendic, fundador de los Tupamaros, miembro prominente del Frente Amplio en Uruguay y que fue vicepresidente y director, ministro de Energía y director de la parte que tiene que ver con la empresa petrolera del Uruguay, pero que está pasando por un mal momento porque lo quieren judicializar. Esto nos lo va a explicar con lujo de detalle Carlos Alejandro, y nos va a explicar cómo va la situación en Uruguay con el Frente Amplio y qué perspectiva tiene el Frente Amplio de cara a las elecciones que se pueden presentar o que se van a presentar, no recientemente, sino en un futuro no tan cercano, porque ya el año pasado hubo elecciones y el Frente Amplio en segunda vuelta perdió esas elecciones. Vamos a analizar todo eso, pero para situarlo, Guaro, ayer hablábamos con Esteban y hablábamos de ese modelo neoliberal que se entronizó en Chile. Para que las personas tengan una idea clara de lo que está pasando, yo voy a hacerle un pequeño análisis. Los norteamericanos, después de la ruptura del patrón oro, ese patrón donde el dólar, para tú emitir un dólar de 35 dólares, tú tenías que tener una onza de oro en la bóveda de la Reserva Federal.
Los norteamericanos hicieron eso porque fueron los que mejor salieron parados de la Segunda Guerra Mundial, pero además impusieron a nivel global lo que ellos entendían que era la realidad desde 1939, que era el modelo keynesiano de la demanda inducida. Keynes planteaba que cuando había paro en la economía, pues caía la demanda. Y entonces caía el Producto Bruto Interno, que caía la producción, porque no había demanda. Y que cuando había exceso de demanda, había un calentamiento, entonces había un auge, pero había inflación. Del otro lado se producía deflación. Y que esto se producía independientemente de, no se daba junto de lo que pasara. O sea, lo que explico es que la deflación se daba cuando había paro en la economía y la inflación cuando había auge en la economía. Ante esta situación, él plantea la intervención del Estado, por un lado, bajando la tasa de interés cuando había deflación. ¿Para qué? Para que los inversionistas pudieran coger dinero barato e invertir. Y por el otro lado, el Estado absorber lo que Marx llamaba ese ejército industrial de reserva para, a través de esa absorción de eso parado, comenzar a incrementar la demanda. Esto funcionó hasta los 70. Después de caída, ese modelo que se rompe el patrón oro. Y se da otra situación que fue la primera crisis energética, la primera crisis del petróleo, donde los precios del petróleo pasaron en el año 1973 de $2.50 a $11 y algo. O sea, se multiplicaron y aquí comienza a producirse lo que se va a conocer en economía como estanflación, que es estancamiento económico con inflación, cosas que Keynes jamás se la imaginó. Para resolver ese problema, ellos comenzaron por medio de golpe de Estado, primeramente, en Chile a imponer, y en todo el cono sur, en lo que fue Uruguay, Argentina, todo, a desmontar esa economía del bienestar que ellos habían impulsado por medio de golpe de Estado, y después a través de lo que se va a llamar el consenso de Washington a finales de los 80 y a principios de en los 90. Ahí nosotros jugamos un rol. Nosotros hemos entrado, Guaro, en todos los procesos de desarrollo de último, pero ahí entramos de primero. ¿Por qué? Porque nosotros nos tomaron como conejillo de India para impulsar ese modelo en la República Dominicana en el año 1982, que se comienza una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es por ahí donde se explica, y después en el año 1983 se firma un acuerdo de stand-by y se comienza a aplicar en el año 1984, que crea la poblada de Abril, que todavía nosotros no sabemos cuántos muertos ha causado. Entonces, a partir de ahí, vienen el Fondo Monetario, el Banco Mundial, impulsando ese modelo neoliberal, pero ese modelo neoliberal comienza a hacer agua precisamente en Chile, que comienzan movilizaciones, y también en Colombia y en otras naciones. ¿Qué tú me puedes decir de esto, Guaro? Bueno, realmente en Chile se está dando un proceso, no desde ahora, hace ya varias décadas, se está dando un proceso que puede ser un ejemplo para muchos países de América Latina. Como tú bien señalabas, en la dictadura de Pinochet se implementó el modelo, los muchachos de Chicago, encabezados por Milton Friedman, fueron a Chicago y instalaron el programa neoliberal. Ese programa, en una verdad, tuvo sus efectos positivos en muchos aspectos por la estabilidad que tuvo la economía hasta hace 5 o 6 años. No 5 o 6 años, menos, 1 año, 2 años, hasta el 19, donde explotó. Porque yo siempre he indicado que esos informes que dan los bancos centrales, con datos fríos de crecimiento económico nada más, y no
nunca se toma en cuenta los niveles de endeudamiento familiar, no solamente en la banca formal, sino también en la banca informal. Y en el caso de Chile hay una geografía que escondió ese crecimiento y que escondió la democracia chilena y que en cierto sentido la fue develando los terremotos que pasaron hace unos cuantos años. Esos terremotos, hay imágenes que salieron, vieron el nivel de pobreza que tenía Chile. Pero también Chile tiene una geografía de desigualdad que es la cuarta en los países de la ODC. O sea, un país que tiene logros importantes, una economía fuerte, es uno de los países más desarrollados de América Latina, pero en el seno de su estructura social subsiste una desigualdad extraordinaria y con la característica de que Chile tiene una desigualdad étnica. Hay regiones que estaban totalmente excluidas. La región de los mapuches estaba totalmente excluida del proceso democrático chileno. Y esta democracia, estas elecciones que ha habido, fruto de los estallidos del 19, antes de la pandemia, de 2019, todas esas movilizaciones extraordinarias que estaban sustentadas en los pueblos originarios, en la desigualdad que había en los pueblos originarios. Eso desembocó un proceso democrático importante en Chile, porque Chile, que se ha estructurado, la economía chilena se estructuró en base a desarrollar mercados de capitales. Esa fue la estrategia básica, usando los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones de Chile, igual que en República Dominicana, han sido parte de la estrategia del desarrollo de mercados de capitales para fortalecer a las élites económicas, para mantener la estabilidad macroeconómica de la economía dominicana y de Chile y de Argentina y de muchos países que han usado estos fondos. Para eso, esta expresión de las elecciones que no pasó nadie en primera vuelta, ni José Antonio Kast ni Gabriel Boric, solamente ellos dos pasaron para una segunda vuelta, pero nadie ganó una primera vuelta en Chile. Sin embargo, estas dos personas, estos dos candidatos, se están jugando ahora dos visiones diferentes de la sociedad chilena. José Antonio Kast está proponiendo reducir todos los impuestos al gran capital. Y Gabriel Boric está proponiendo lo contrario, que hay que gravar la riqueza, porque no se puede seguir como tiene la estructura de estratificación en Chile, donde el 1% maneja el 24% de los ingresos y el 10% el 50% de los ingresos. Un nivel de desigualdad espantosa que nadie creía que eso estaba pasando en Chile. Y ahora mismo el nivel de inflación que existe en Chile, una inflación que tiene la economía de un 5% histórico, pero la enseñanza que ha dejado al mundo este proceso electoral en Chile, que no todo es negativo, es que, por ejemplo, los pueblos originarios en la composición de las estructuras legislativas, en Chile se votó el 100% de los diputados y la mitad de los senadores. Y los grupos originarios, los grupos minoritarios de Chile, los grupos étnicos de Chile han podido alcanzar escaños importantes. Y esos legisladores son los que van a ser los constituyentes para transformar la actual constitución. Ustedes saben que en Chile hubo un referendo para elaborar una nueva constitución. Y lo que la construyen, la que elaboran la constitución son los legisladores que ganaron. Falta todavía la mitad de los senadores. Sí, pero no, porque se votó por una constituyente. ¿Quiénes iban a ser los constituyentes? Y ahora se votó
por los legisladores que van a actuar al margen de la constituyente. Pero la presidenta se eligió ahora. Sí. Que es una mapuche. Sí, pero vámonos a un corte porque vamos a entrar ahora ya con Carlos Alejandro y vamos a trabajar esto a profundidad. El modelo neoliberal desde el principio concentra el capital en pocas manos y crea amplias desigualdades. Nos vamos a un corte y cuando regresamos con el hermano Carlos Alejandro desde el Uruguay. Ahora sí, vamos a Ceile. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Barranquilla activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota, por los 4-11 que la bota. Barranquilla activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cananga Radio está siendo programada por Marcio Ureña. Marcio Ureña es un experto en programación de radio. Él ha construido en Cananga Radio una programación limpia, educativa y cultural para toda la familia. La puede colocar en su empresa y donde quiera que usted esté. Sintonice Cananga Radio en línea, una programación de Marcio Ureña. En Banreservas apoyamos la voluntad de todos los que nos representan, brindándole todo nuestro apoyo para que en nuestro país continúen surgiendo héroes del deporte. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el Señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de ha sido exponente de los eventos que he realizado aquí y una hermosa amistad que desde CERTV conservamos. Así es que Darío Cuba,
Gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Nuestro periódico, página abierta rd.com, Cananga Radio, canangatv.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cananga TV. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Sí, bueno, como ya habíamos anunciado, tenemos a nuestro hermano, amigo Carlos Alejandro, que es el encargado de asuntos internacionales del Frente Amplio del Uruguay. Vamos a darle paso a Carlos Alejandro y vamos a hablar de qué es lo que está pasando en el Uruguay y qué pasa con Raúl Sendic. Ya habíamos dicho que nuestro hermano Raúl Sendic lo están por judicializar cuando es una de las principales figuras del Frente Amplio y que tiene muchas posibilidades en cuanto al tema electoral. Carlos Alejandro, para edificarte, habíamos hablado que ese modelo neoliberal que hoy está siendo cuestionado entró por el Cono Sur, principalmente por Chile, pero se expandió en todo el Cono Sur por medio de golpe de Estado, se instauró y hoy las personas están dándose cuenta de que ese modelo es altamente agresivo en contra de los que menos pueden, concentra ese gran capital en pocas manos, hace más eficiente el capital, pero genera desigualdades y pobreza abajo. Muy buenos días, Carlos Alejandro. ¿Escuchan bien ahí? Sí. Bueno, en realidad un placer, un abrazo grande a la distancia. Hice un alto en el camino, estoy yendo a una actividad con compañeros en el marco de las elecciones internas del Frente Amplio, que el próximo 5 de diciembre el Frente Amplio elige por voto secreto universal y por adhesión simultánea de los compañeros la dirección nacional del Frente Amplio. Un hecho que creo que no me equivoco si debe ser el único partido que hace algo así. Capaz que hay algún otro, pero por lo menos acá en el Uruguay seguramente que no. Y en el mundo creo que debe haber muy pocos ejemplos. Venimos en campaña hace tiempo ya, en una situación muy compleja del Frente Amplio, luego de haber sufrido la derrota de las elecciones del 2019, donde perdimos el gobierno, entre otras cosas por no haber sabido interpretar de la mejor manera cuál era el sentimiento y el sentir de nuestro pueblo. En no haber interpretado a tiempo la necesidad de hacer un esfuerzo mucho mayor en que nuestro pueblo entendiera que las cosas buenas que le estaban pasando en la vida era porque nosotros estábamos en el gobierno y que no era ni por la divina providencia y mucho menos por la meritocracia individual. Algo que los neoliberales a lo largo y ancho del mundo han desparramado, que lo bueno que a nosotros nos pueda pasar es por desarrollo de nuestra meritocracia. En ese sentido,
viene además sumado a toda una serie de baterías de medidas políticas y de medidas económicas de retroceso en el Uruguay, de muchos de los logros y los alcances que habíamos logrado en desarrollo humano a partir de los 15 años de gobierno de 2005 hasta el 2019 del Frente Amplio. Esto que tú planteabas de la necesidad de hacer un análisis de lo económico, de cómo surgió y en dónde nace la aplicación de este modelo neoliberal, nosotros coincidimos, que fue desde la década del 70 cuando se instalaron a lo largo y ancho del continente las dictaduras militares, pero después en los años siguientes, en los gobiernos democráticos de la derecha en el Uruguay y en América Latina, se siguió aplicando la no han habido cambios, salvo en lo que se ha dado a llamar la década ganada, 99, cuando Hugo Chávez gana a los continentes, gobiernos de progresistas y de izquierda. Yo creo, sin equivocarme, que a todos, en alguna medida o en otra, los que no profundizamos lo suficiente en el desarrollo político e ideológico de nuestros países, nos pasó lo mismo, que terminamos perdiendo las elecciones porque en una figura que yo utilizo, que es bastante gráfica, cuando nosotros dejamos de hacer política didáctica y política, sobre todo desde el punto de vista de convencer a nuestros hermanos en nuestros países, a nuestro pueblo, de que lo que planteaba al principio, de que lo que les estaba pasando era porque nosotros estábamos en el gobierno, hacerlos partícipes de ese gobierno, generar las condiciones de desarrollo intelectual, ideológico de nuestros pueblos. Nosotros ahí empezamos a perder los gobiernos, porque es cierto que para llegar al gobierno en toda América Latina se dio un proceso de conquista política del centro, de un margen político del centro político de nuestros países que nos permitiera llegar al gobierno. La mejor opción que encontraron algunos compañeros, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista equivocado, fue correrse hacia el centro desde el punto de vista ideológico y no seguir trabajando didáctica y ideológicamente para que el centro se corriera hacia la izquierda. Cuando uno corre la izquierda hacia el centro, lo que está haciendo es corriendo la izquierda hacia la derecha y termina muchas veces mimetizado desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico con una derecha que ha sido inteligente, que ha sabido manejar los medios de comunicación y que se pinta tan de izquierda como nosotros, o tan de centro o tan progresista como nosotros. Por lo tanto, para nuestro pueblo, votar un candidato de la derecha con todo el aparato de los medios de comunicación, con todo el aparato mediático a su servicio, termina para la gente siendo lo mismo votar a un candidato de la derecha que votar a un candidato progresista. Entonces creo que esa es la otra gran lección que hemos aprendido y que tenemos que seguir desarrollando, y es el trabajo político ideológico, el convencer a las grandes mayorías de nuestro pueblo de que no solo porque va a vivir mejor, sino porque además va a lograr un nivel de desarrollo intelectual necesario e imprescindible para que logre comprender que realmente lo que le está pasando es porque hay políticas de Estado y políticas de gobierno aplicadas por nuestro gobierno de izquierda y progresistas que son los que los están beneficiando. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora. La militancia es de todos los días, es de ir y venir. Hasta el 5 de diciembre nosotros tenemos mucha tarea y mucho trabajo con los medios que disponemos y con la poca, como siempre, la poca disponibilidad de dinero para poder salir a los grandes medios, salir a la televisión, a la radio,
a la prensa escrita. Pero creo que venimos por un buen camino. El pueblo uruguayo y sobre todo los compañeros de la izquierda nos volvieron a dar una gran lección este año. En medio de la pandemia, nosotros logramos juntar, de acuerdo a lo establecido por la Constitución de la República, el 25% del padrón electoral. Algo más de 675.000 firmas eran necesarias para interponer un recurso de referéndum en contra de una ley que se llama de urgente consideración, que es una ley que está prevista en la Constitución de la República, utilizar ese formato para hacer leyes en estados de excepción, en estado de catástrofe, etcétera. Ellos la utilizaron para que a través de una ley de urgente consideración nosotros no tuviéramos la posibilidad, porque el tiempo que te da de discusión en el Parlamento son 45 días, una ley que contiene más de 400 artículos. Imagínense, desde el aborto terapéutico hasta temas de seguridad, temas de educación, la privatización de espacios de las empresas del Estado. Si todo eso está metido adentro de esta ley de urgente consideración de más de 400 artículos, que una vez más nuestro pueblo ha dado una señal muy clara de que es capaz de generarse y de darse las condiciones necesarias para lograr los objetivos que se proponen. Logramos juntar las firmas, precisábamos, como decía, 675.000, logramos llegar a más de 800.000 firmas en medio de la pandemia, en medio de todas las restricciones que había para poder hacerlo. No había posibilidades de juntarse más de 4 personas y salir a la calle a golpear la puerta de los vecinos para pedirle la firma, para explicarle, para decirle lo de que implicaban estos 135 artículos que desde nuestro punto de vista son los más negativos, los más represivos y los más retrógrados de esta ley. No vamos a impugnar toda la ley, pero estos 135 artículos son los que nosotros interpretamos que son los más perjudiciales para nuestro pueblo y para el desarrollo de futuro del Uruguay. En ese marco, seguramente la Corte Electoral, que es el órgano electoral del Uruguay, va a estar en el mes de marzo, suponemos, o abril, convocando a un referéndum para que la mitad más uno de los uruguayos deba votar por el sí para derogar estos 135 artículos. Terminamos un congreso del Frente en los últimos días de noviembre y el primer fin de semana de diciembre, un congreso del Frente que logró hacer una autocrítica importante. Yo después te puedo mandar, Tito, las conclusiones del Congreso. Creo que se llegó a un nivel de crítica, autocrítica, pero fundamentalmente de análisis, de perspectiva de futuro, de para dónde caminar, hacia dónde ir, no solo para volver a conquistar el gobierno en el 2024, sino que además una perspectiva de futuro de Uruguay 2030, Uruguay 2040, tratar de generar nuevamente esa empatía imprescindible con nuestro pueblo que nos permita volver a enamorar las grandes mayorías para volver a tener un proyecto de desarrollo en nuestro país como lo están haciendo otros pueblos de América. Y en ese sentido me adelanto seguramente a alguna pregunta que me vas a hacer al respecto. Creo que hay que remarcar. Sí, hiciste un análisis amplio de la situación del Uruguay, principalmente del Frente Amplio. Pero tú hablabas, y permíteme decirte tú, por la hermandad que existe entre nosotros, de cómo la derecha ha ido copando o cooptando a compañeros de la izquierda y cómo ellos se hacen pasar y cómo utilizan el poder mediático. Y es verdad. Ahora, hay otra situación
que es la judicialización de dirigentes de izquierda, que ya pasó con Lula, ha pasado con otros compañeros, con Dilma y con otros compañeros a nivel internacional. Recordemos que los norteamericanos anteriormente preparaban militares para dar golpe de Estado. Ahora su inversión es con los jueces para tratar de judicializar a aquellas personas que pueden llegar al poder a través de las elecciones e impedir a través de esa judicialización de que puedan participar en unas elecciones. ¿Qué está pasando con nuestro hermano Raúl Sendic en el Uruguay? Raúl, eso es cierto, desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, después lo de Lugo en Paraguay, lo de Lula y la destitución de Dilma y la prisión de Lula, lo de las más de 70 creo que fueron procesos abiertos contra Cristina Fernández de Kirchner. Aquí en el Uruguay no fuimos ajenos a eso. El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, vicepresidente de Tabaré, seguramente de no haber pasado lo que pasó, hoy estaría sentado en la presidencia de la República. No tengo la menor duda de eso. Y acá se jugaron varias cosas. Primero, la derecha no se podía permitir que ni más ni menos que alguien que se llame Raúl Sendic, que sea hijo del líder histórico del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, del cual viene el presidente Mujica, fuera presidente de la República. Es impensable para la oligarquía terrateniente del Uruguay tener a un Sendic sentado en la presidencia de la República. Y pusieron todo lo que había que poner para impedirlo. Y seguramente podemos haber cometido algunos errores puntuales. En ningún momento el compañero Sendic, y no lo pudieron probar en 18 causas abiertas, no pudieron probar ninguna de las acusaciones que se le hacían, ni de enriquecimiento ilícito, ni de todo lo que se te ocurra que lo pueden haber acusado. Lo único que pudieron lograr hacer con Raúl, que fue procesarlo por una figura jurídica que creo existe solamente acá en el Uruguay, que se llama abuso de funciones en la función pública. Y eso tiene que ver con la toma de decisiones de dirigentes, de directores, de ministros, de actores de gobierno que tomen por sí ante sí algunas determinaciones y está hecho para esos efectos. A pesar de eso, la jueza termina procesando y condenando a Sendic por abuso de funciones por un tema que implicó para el Uruguay una ganancia neta de alrededor de $300 millones. Para que tengan una idea de lo ridículo del hecho, ¿no? En el momento en que Sendic era presidente de la petrolera de Uruguay, existía, por obvias razones, como pasa siempre en todo el mundo ese del petróleo y de los estados, una deuda generada por compra de crudo de algo así, $850 millones con PDVSA, con la petrolera del Estado venezolano. Ahí se hizo una negociación, un canje de deuda por producción, por alimentos, por un montón de detalles que sería muy largo, pero fundamentalmente fue un canje de deuda lo que se hizo. Que Uruguay a partir de eso obtuvo una ganancia, como decía, de alrededor de $300 millones, entre 280 y $300 millones. La jueza termina condenando a Sendic por convicción de que en ese negocio Uruguay podía, según su interpretación, haber ganado o haber tenido mayores utilidades que las que tuvo. Entonces, esto demuestra
sin poder probarlo, además, sin poder probar desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de los números, en qué basaba su convicción de que el negocio podía haber sido más beneficioso para el Uruguay de lo que fue a partir de la compra de deuda con PDVSA. Eso generó, entre otras cosas, que la actual ministra de Economía del gobierno de la calle, de la derecha, que en su momento era la directora de deuda externa, increíblemente, ¿no? La casualidad de la vida, la directora de deuda externa del Ministerio de Economía del Uruguay, porque ella es funcionaria del Ministerio de Economía, su trabajo diario antes de ser ministra de Estado ahora, era trabajar en el Ministerio de Economía, y fue una de las que estuvo a cargo de la compra de deuda con Venezuela, fue al juzgado y ratificó todo lo que Sendic había planteado con respecto a cómo se había procesado eso. Lo otro que se le acusa es de malutilización de la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito corporativa de la petrolera, que tienen todos los directores, el presidente, el vicepresidente y los otros 3 miembros del directorio, tienen una tarjeta corporativa que utilizan para los viajes, para gastos imprevistos, para lo que sea. De esa tarjeta corporativa, Sendic, hay algunos gastos que no los puede probar. Gastos que pasaron desde el momento que se inició el proceso, que esto ya hace 4 años casi que estamos hablando del inicio del proceso, 9 años para atrás. Imagínense quién guarda los taloncitos de compra de una tarjeta de crédito de 9 años para atrás. Hay alguien de los que están escuchando que lo hace, yo realmente lo felicito porque es alguien que realmente es muy previsor. Casi la factura de gastos por 9 años. Gastos son $560, creo que es una cifra que es lo que no ha podido demostrar Sendic, y por lo tanto, por esa cifra, por $1.500, está siendo acusado y procesado por enriquecimiento ilícito. La cifra, ya la dije, son y son gastos que se hicieron a lo largo de 9 años, durante su pasaje como vicepresidente y como presidente de la petrolera. Una petrolera que en el primer año de gestión de Sendic compró petróleo por más de $4.000 millones, para que tengan una idea, ¿no? El Uruguay no produce petróleo, compra el petróleo, todo lo que usamos acá se compra. Entonces, sí forma parte de un lawfare, sí forma parte de sacarlo de la arena política y sacarlo de la arena pública. Hoy el compañero ha vuelto a la arena política, ya pagó su sanción dentro del Frente Amplio, que fue por 1 año y medio no poder integrar listas y no poder participar de las elecciones del 2019. Esa pena ya la pagó. Los delitos por los cuales se los acusa por ser primarios son excarcelables, no tienen condena, y lo único que está pendiente ahora es lograr que se establezca claramente desde cuándo es el inicio del proceso para la suspensión automática de su posibilidad dentro de la normativa, ya no del Frente Amplio, sino de la normativa nacional, la imposibilidad de ocupar cargos políticos de cualquier índole. Pero para más aumento de lo que nos está pasando, dentro de los proyectos que se hicieron durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, estuvo la instalación de una planta regasificadora en el puerto de Montevideo, para lo cual se necesitaba la fabricación y la instalación de un muelle donde el barco que
era de depósito de ese gas estuviera a la entrada del puerto de Montevideo para facilitar justamente la posibilidad de acceso a los buques que trajeran el gas para licuarlo. Nosotros no tenemos gas natural, usamos gas licuado de petróleo, el GLP. La idea era traer gas desde distintos países, uno de ellos era Angola, el otro era Venezuela. Es decir, había varios proveedores que iban a... Porque además lo que nosotros pretendíamos en aquel momento era que Uruguay fuera como una especie de distribuidor de gas para la Argentina. Se la hago corta, la idea era la instalación de esa regasificadora, que ese proyecto en el último gobierno del Frente se desechó, y por lo cual ahora hay toda una denuncia judicial en contra de Marta Jara, que fue la última presidenta del ente petrolero, contra Cajaravilla, un compañero que estaba encargado de presidir el directorio del ente de la electricidad, que también se iba a utilizar el gas para generar electricidad en generadores a gas, y casualmente Raúl Sendic vuelve otra vez a ser acusado de malversación de fondos, etcétera, etcétera, en la fabricación de la regasificadora, siendo que el compañero Raúl Sendic en octubre de 2013 renuncia a la presidencia de ANCAP, de la petrolera uruguaya, para dedicarse a la campaña electoral que lo lleva después a la vicepresidencia de la República, y por lo tanto no participó en nada de eso. Pero obviamente lo que están buscando otra vez es volver a poner el nombre de Sendic arriba de la mesa, procesado, etcétera, etcétera. Todos los directores que estuvieron con Sendic, para que tengan una idea, ¿no? Todo el resto, los 4 miembros del directorio que estuvieron con Sendic y que resolvieron y votaron por unanimidad la creación de la regasificadora, van a ser citados como testigos. Los otros 4 directores van a ser citados como testigos en el juicio. El único imputado directo en el juicio es Sendic, porque era el presidente. Los 4 otros miembros del directorio votaron a favor de la instalación de la regasificadora, pero van como simplemente como testigos. Raúl vuelve otra vez a estar como imputado, como acusado, y bueno, tenemos la plena convicción de que esto es otro más de los tantos lawfare que se están armando. Casualmente nosotros siempre decimos que en el Frente Amplio y en la izquierda latinoamericana, y donde uno analice, el que crea que está salvado no se imagina lo que son capaces. Vienen por todos y por todo. La compañera presidenta del ente de las telecomunicaciones de Antel, que ahora es la compañera intendenta de Montevideo, con una enorme proyección política, que le puede disputar realmente a la derecha la posibilidad del gobierno en el 2024, si llegara a ser electa candidata por todos los frente amplistas. También entraron ahora a hacer auditorías y análisis de cómo fue que se hizo una arena, el Antel Arena, así como hay cientos de arenas en Estados Unidos que las compañías telefónicas y todo el tipo de compañías tienen, la Oracle, yo veo la NBA y veo los arenas que han sido financiados por las empresas multinacionales. Bueno, en Uruguay, la Telefónica de Uruguay hizo una arena de primer nivel, a nivel mundial, a nivel NBA, para que tengan una idea. Se proyectó una obra que iba a costar unos $60 millones y después terminó por todo el desarrollo del entorno y del barrio y de cosas que se le fueron agregando a la construcción del edificio del Antel Arena, se le agregaron cosas y terminó costando $98 millones. En esa suba de presupuesto es lo que la están acusando a la compañera, generando y creando todo un ambiente como que la compañera, esos $98 millones no se hubieran gastado. Realmente no hay un análisis, como hemos planteado muchos de nosotros, de que sea un análisis estructural de cuánto vale cada cosa que se hizo en ese lugar. Entonces, vienen por todo y por todos.
Lo hemos visto, lo hemos sufrido. A veces, y yendo un poquito más hacia el resto de América, lo que está pasando en el Perú con la Keiko Fujimori planteando un impeachment contra el compañero Castillo, porque en realidad lo que sabe es que si Castillo queda firme ahora en diciembre como presidente de la República en el Perú, la que va presa es ella, que tiene más de 14 casos abiertos. Entonces, a veces no es necesario que nosotros simplemente miremos para adentro del país, sino que hay que analizar lo que pasa en el resto de los países para darnos cuenta que es una estrategia global, es una estrategia continua del imperialismo norteamericano y de todas las oligarquías locales de utilizar, como utilizaban antes los golpes de Estado, ahora utilizan el lawfare para sacar del ruedo político a nuestros compañeros. Y como han hecho otras veces en otros lados, por ejemplo en Colombia, no alcanza con el lawfare, no alcanza con lo que quieran hacer, y actúan y generan un magnicidio como lo han hecho tantas veces. Por eso yo creo que al compañero Gustavo Petro, que se proyecta como realmente un contendiente que puede llegar a ganar por primera vez en la historia a la izquierda en Colombia, hay que cuidarlo y cuidarlo mucho, porque son capaces de hacer lo que no pudieron hacer con el lawfare o con otras cosas, de generar y terminar matando al compañero como lo han hecho con Pardo, como lo han hecho con Jaramillo, como lo han hecho con otros compañeros, ¿no? Entonces yo creo que estamos tranquilos, estamos conscientes de que ninguno de nosotros está salvado, que van a venir por todo y por todos, porque lo mejor que le puede pasar a la derecha es que el Frente Amplio desaparezca, y es lo que quieren. No es Sendic, no es Carolina Cose en el caso de la compañera intendenta de Montevideo, o de cualquiera de nuestros compañeros. Van a venir por todos y van a buscar la posibilidad de que sacarlo del ruedo político como dé lugar. Así es, hermano. Todo lo que comienza, termina. Y hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Te vamos a dar un minuto para que te despidas. No, yo simplemente un agradecimiento enorme, la posibilidad de comunicarnos con ustedes, de verte, Tito. Estuvimos en México hace unos días. Sabemos de tu nueva responsabilidad. Te deseamos la mejor de la suerte. Cuenta con nosotros para lo que necesites en tu nueva tarea. Creo que es el premio a un luchador, a un hombre consecuente con sus ideas y generador de cambio en el mundo entero, porque quienes somos internacionalistas sabemos que muchas veces lo que hacemos no es para beneficio propio, sino para beneficio de la grande mayoría a lo largo y ancho de América Latina. Les mando un abrazo grande a todos los compañeros dominicanos. Acá hay muchos dominicanos que lo hemos sabido aceptar y recibir como migrantes. Sabemos las dificultades que están viviendo todos ustedes ahí, por lo que nos relatan ellos y por las cosas, y cuenten con nosotros siempre. Gracias, hermano. Y hemos llegado al final de una nueva propuesta del Otro Enfoque. Ahora con Darío Cuba, Tito Olivo y Guarionex Luperón. Fue magnífica la exposición de Carlos Alejandro. Nosotros nos centramos mucho en lo que está pasando en Manzanillo, principalmente Guarionex. No sé si Guarionex tiene algo que agregar, pero ya llegamos por el día de hoy. Solamente nos resta decirle que esta noche a las 9 usted va a poner cananga.tv en cualquiera de sus dispositivos electrónicos y usted va a ver este programazo que se hizo hoy. Pero además, si no puede entrar y usted ya no ha visto, usted se registra en el Otro Enfoque con Darío Cuba y usted va a darle a la campanita y va a recibir toda nuestra propuesta. Y ahí le pedimos que usted le dé like o le dé dislike, o sea, le dé me gusta o no me gusta, para nosotros saber cómo seguir mejorando esto que venimos haciendo día a día. Y además le pedimos que nos diga a nosotros
¿Qué a ustedes les interesa? Ustedes escriben en YouTube ahí abajo. ¿Qué les interesa? Si estuvieron de acuerdo con lo que estábamos tratando o quieren que tratemos temas nuevos. Gracias y hasta mañana.